Hola, hello, welcome to my channel. Vamos a ver diabetes gestacional. Bueno, primero tenemos dos definiciones, que es diabetes gestacional, que se refiere a la intolerancia de los carbohidratos con diversos grados de severidad, que se reconoce durante primera vez en el embarazo y puede o no resolverse luego de este. O sea, esta es la definición que nos da la GPC, pero prácticamente diabetes gestacional es aquella que se detecta en el embarazo por primera vez. En el embarazo por primera vez y tiene la característica que después del embarazo se puede quitar o a veces puede perdurar. Y luego tenemos la diabetes pregestacional o preexistente, que ya te imaginarás qué es. Pacientes conocidas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 que se embarazan o que se diagnostican durante el primer trimestre. O sea, que ya tenían diabetes desde antes y si es que no se conocían diabéticas, se les detecta durante el primer trimestre que en realidad en este tiempo todavía no hay como que cambios propios del embarazo que podrían hacer que digamos que es una gestacional, sino que nos está diciendo que ya lo traía desde antes. Y luego epidemiología, pues en el mundo tiene una incidencia del 7%, pero en México es más del doble, del 10 al 15%. Y esto es porque somos una etnia ahorradora. Esto lo vi en un video y se me hizo interesante, que es que como nuestros ancestros pasaron por el estrecho de Bering y no tenían comida, que entonces empezaron a cambiar su genética para empezar a ahorrar energía, precisamente acumulando pues carbohidratos, grasas, y por eso tenemos más predisposición a hacer este tipo de enfermedades. Además de que las pacientes que tengan diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 10 años. Y eso es un como que dato importante para la salud pública. Luego, etiopatogenia. Aquí vamos a hablar de los factores de riesgo, que hay una mnemotecnia que dice que es geo, ama, feo. Geo, ama o feo. Y entonces aquí la única letra que es muda es la segunda A. Y bueno, es ganancia de peso, más de 20 kilos, edad mayor de 35 años o de obesidad o IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, A de antecedente de diabetes gestacional, o sea que ya haya tenido en otro embarazo, o alteraciones del metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, que antes le hayan visto acantosis nigricans o que padezca de SOP, síndrome de ovario poliquístico. Y macrosomía previa, o sea, en un embarazo previo que haya tenido más de 4.000 gramos, que tenga algún familiar de primer grado que haya sufrido de diabetes, etnia, que obviamente por ser latinas ya tenemos más predisposición, y que haya tenido óbito o abortos previos. Ay, aquí quería poner, es que pues todas las embarazadas tienen riesgo. Ah, sí, todas las embarazadas tienen riesgo. O sea, todas tienen riesgo, pero estos factores aumentan su riesgo. Y luego tenemos la fisiopatología, que se caracteriza por ser una hiperglicemia con una hiperinsulinemia. Y esto lo vamos a entender aquí, en esta imagen. Mira, se supone que en un embarazo normal, antes del embarazo lo que pasa es que tienes cierta cantidad de glucosa y tu páncreas produce entonces cierta cantidad de insulina. Y tus receptores de insulina pues son normales, o sea, son sensibles. Una vez que le llegue la insulina va a empezar a meter la glucosa a la célula. Cuando aumenta el embarazo, va a haber una gran cantidad de glucosa en la sangre, porque de manera fisiológica baja la sensibilidad de los receptores de insulina y esto se debe a muchas hormonas que ahorita voy a mencionar, pero la más importante es el lactógeno placentario humano, que si recuerdas el video de placenta, ahí te decía que lo que tiene de curiosa es que reduce la sensibilidad de la insulina para que así la madre no reciba tanta insulina, digo, reduce la sensibilidad del receptor de insulina para que así la madre no reciba tanta glucosa y esa glucosa se vaya al feto que lo necesita. Entonces, o sea, como que lo que hace es que la mamá no pueda metabolizar esa glucosa para que se la esté mandando al feto. Entonces, esto pasa de manera fisiológica siempre. Baja
la sensibilidad de los receptores de insulina para que esta glucosa se le vaya al feto. Pero ¿qué hace una madre sana? O sea, en un embarazo normal. Lo que hace es aumentar, hipertrofiar su páncreas para poder secretar más insulina y poder compensarlo. Y así poder también obtener energía de los carbohidratos. O sea, lo compensa, haciendo crecer su páncreas, produciendo más insulina. Y bueno, después del embarazo, lo normal es que regresa como todo estaba antes. Los receptores vuelven a ser normales, la glucosa vuelve a bajar y el páncreas también regresa a su producción normal de insulina. Ahora, lo que pasa durante la diabetes gestacional es que tenemos lo mismo, un páncreas que digamos que está funcionando de manera normal. Puede ser aquí que tengamos la glucosa normal o que pueda tener ya niveles de glucosa altos que no se le habían diagnosticado antes, por eso es que hay un poquito más de glucosa. Y también podemos tener que los receptores o pueden estar normales, como acá, o también pueden tener una baja decreción de la sensibilidad. O sea, dependiendo de los factores de riesgo que tenga. Porque ya dijimos, todas las embarazadas tienen riesgo. Puedes tener todo esto normal y aún así hacer diabetes gestacional. Pero obviamente si tienes factores de riesgo, pues va a incrementar la posibilidad de que la padezcas. Entonces, ahora, durante el embarazo, entonces ahora va a haber muchísima insulina. Y recordemos que de forma fisiológica se baja la sensibilidad de los receptores. Pero aquí en estas mamás que ya tienen factores de riesgo o que tienen algo desencadenante, esta sensibilidad aún más va a estar disminuida, porque imagínate que ya traía una sensibilidad antes en los receptores y después con la fisiológica se le suma y ya, o sea, vas a estar prácticamente insensible a la insulina. Además de que también por esos mismos factores de riesgo, su páncreas no se adapta, nunca se adapta, entonces sigue produciendo la misma insulina. O aunque produzca más, no va a servir porque los receptores tienen poca sensibilidad. Y para esto pues tenemos mucha glucosa, porque como veremos, igual en el embarazo se secretan otras hormonas que también favorecen, como por ejemplo el cortisol, a que haya más glucosa. Y luego lo que pasa es que después del embarazo, el páncreas sigue igual. La glucosa, como dice aquí, puede quedarse en lo normal o puede estar muy alta y la sensibilidad a la insulina se queda baja. Es por eso que presentan diabetes mellitus 2 la mayoría de las pacientes después. Entonces, entonces dijimos, tenemos factores de riesgo que sumados a hormonas, como por ejemplo el lactógeno placentario humano, que es la más importante y la que te debes de aprender, el lactógeno placentario humano, otras como la progesterona, el cortisol y la hormona del crecimiento, que lo que hacen es generar esta resistencia a la insulina y además producir glucosa, van a propiciar que esté la resistencia, que es aproximadamente a partir de la 16 semana de gestación. Y esto nos va a llevar a tener hiperglucemia y bueno, también vamos a tener elevación de la insulina, pero esta insulina va a ser inefectiva. No sirve porque no sirven nuestros receptores. Entonces, ¿qué efectos va a tener en la madre? Pues ella va a tener una hiperglicemia persistente. Además, acuérdate que la insulina es una hormona anabólica. Quiere decir que, por ejemplo, favorece la lipogénesis, la producción de proteínas y todo. Pero aquí prácticamente la insulina, como nunca se puede unir a su receptor, nunca ejerce su efecto. Y es como si no tuviéramos insulina. Por eso yo aquí le puse una flechita para abajo. Es como si no hubiera insulina. Y entonces eso hace que estemos en un estado mayormente catabólico. Favorece la lipólisis, entonces aumentan los ácidos grasos libres. Y también favorece que no se formen proteínas, entonces que solo tengamos alta cantidad de aminoácidos. Ahora, ¿esto qué efectos en la madre, en el feto va a tener? Por un lado, como va a haber una hiperglicemia, el feto va a decir, ah, pues chido, yo tengo páncreas, puedo producir mucha insulina. Entonces, bueno, esto por un lado, y ahorita vamos a regresar a este punto. Después, los ácidos grasos libres y los aminoácidos son sustancias que favorecen el crecimiento fetal.
porque los puede utilizar para crecer sus tejidos. Entonces va a haber un gran crecimiento fetal, que es lo que nos lleva a la macrosomía, y tiene la característica de que es más pronunciado en en el tronco y en los hombros. Ahora, bueno, aquí como un disclaimer, la LPH también actúa directamente para producir más ácidos grasos libres y esto puede ocasionar un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la mamá, porque pues los triglicéridos van a estar hasta el cielo. El colesterol en el LDH va a estar hasta el cielo, entonces va a tener dislipidemia y eso también le puede afectar en el aparato cardiovascular. También el feto, como está aquí produciendo mucha insulina, vamos a ver después que una complicación es que el feto después del nacimiento haga hipoglucemias, porque como ya no tiene la hiperglicemia que venía de la mamá, pero tiene demasiada insulina porque la produjo como una respuesta reguladora, empieza a tener hipoglucemias. Y bueno, esto también nos va a llevar a efectos en la placenta, que es un estado protrombótico placentario. El estado protrombótico se da porque recuerda que la glucosa es tóxica para el epitelio, entonces hay una disfunción epitelial que además se suma a que si el feto, por ejemplo, está más grande, empieza a tener hipoxia, que la hipoxia forme poliglobulia, porque pues, es como una respuesta, ay, no tengo oxígeno, ¿qué hago? Pues produzco más eritrocitos para que lleven más oxígeno, porque es una respuesta del organismo, no sabe qué es lo que le falta, entonces produce más eritrocitos, hace poliglobulia y eso después puede hacer trombos. Entonces, por un lado podemos tener bebés que hagan macrosomía, pero por otro lado, por estos mismos trombos placentarios, podemos tener restricción del crecimiento intrauterino y tener bebés muy pequeños. Y ya. Ahora vamos con la detección. Bueno, primero tenemos que clasificar a las embarazadas en tres grupos de riesgo, que son de bajo riesgo, que son aquellas que no tienen factores de riesgo, los que ya mencionamos antes, y que sean menores de 25 años. De riesgo intermedio, que son aquellas que no cumplen criterios de bajo riesgo ni de alto riesgo. Es decir, que es, por ejemplo, decir que sí tiene tal vez una etnia de riesgo o que tiene más de 30 años, pero que no llega a los 35, que es los que mencionamos arriba. Y alto riesgo son aquellas que ya tienen factores de riesgo, todos los que mencionamos arriba, o que se les detecta glucosuria. Y prácticamente todas las mujeres en México forman parte del riesgo intermedio y el riesgo alto porque son de una etnia de riesgo, sin contar todos los demás factores que tienen. Entonces, ellas inmediatamente entran en estas categorías solamente por ser mexicanas. Y luego, en pacientes que tengan alto riesgo, se les debe de hacer un tamiz en la primera consulta prenatal, es decir, antes de las 13 semanas de gestación. Y lo que se les toma es una glicemia basal, o sea, una glucosa capilar en ayuno. Si es positiva, o sea, es decir, si tiene más de 126 miligramos sobre decilitro, aquí podríamos decir que es una diabetes pregestacional, porque dijimos que si se detecta en el primer trimestre, ya la traía desde antes, entonces es pregestacional. Ahora, ya hablando de la diabetes gestacional, tenemos este, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues prácticamente con la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y entonces aquí todas las embarazadas, independientemente si tienen factores de riesgo o no los tienen, necesitan una curva de tolerancia oral a la glucosa que se realiza en la semana 24 a 28. ¿Por qué en estas semanas? Porque es cuando tenemos el pico máximo del lactógeno placentario. Ahora, el diagnóstico se puede hacer de dos formas, en un paso o en dos pasos. En un paso se hace para aquellas embarazadas que tienen bajo riesgo, que consiste en una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. El paciente debe llegar con ayuno de 8 horas y estos son los criterios. Al ayuno, si es mayor de 92, a la hora si es mayor de 180 o a las 2 horas de 153 es diabetes gestacional. Con un solo valor de estos que esté aumentado, ya se considera diabetes gestacional. Pero ahora, tenemos el de dos pasos, o que también se llama test de Sullivan.
Y a este le pongo una estrellita porque es el más importante. Y yo creo que los dos tal vez te los tengas que aprender, pero si solo te vas a aprender uno, apréndete este, porque este se utiliza para personas que tienen alto riesgo. O sea, prácticamente casi todas las mexicanas entran aquí en el de alto riesgo, es lo que dijimos arriba. Entonces, este es el más importante y también lo podemos utilizar cuando tenemos algún valor dudoso, por ejemplo, cuando lo hicimos por método de un paso. Por ejemplo, una paciente que tenga su glucosa en ayuno bien, pero que a la hora, por ejemplo, diga 185, que no es una gran diferencia, pero como que nos quedamos pensando si será o no será, ¿no? Entonces, algún valor dudoso, podemos utilizar el de dos pasos o de Sullivan, que consiste en precisamente dos pasos. El número uno es la curva de tolerancia oral a la glucosa de 50 gramos. ¿Ya viste? Cambia el gramaje. A diferencia de esta no requiere ayuno. Puede ir en ayuno o puede ir sin ayuno y es lo mismo. Lo que esperamos es que a la hora, esta sea, si es normal, menor de 140, pero si es mayor de 140, pasamos al paso 2. Y el paso 2 es hacer una curva de tolerancia oral de 100 gramos. Y aquí utilizamos los valores de referencia de Carpenter, como Sabrina Carpenter, que nos dice, si al ayuno tiene más de 95, si a la hora tiene más de 180, a las 2 más de 155 o a las 3 más de 140, para considerarlo positivo diríamos que debe de tener 2 de 4, o sea, dos valores encima de lo normal de los cuatro parámetros. Y ya. Y la única situación en la que está contraindicada hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa es cuando la embarazada ya tiene más de 30 semanas de gestación. Y aquí lo que tendríamos que hacer es realizar una hemoglobina glucosilada. Ay, bueno, después encontré también estos que son criterios para diabetes pregestacional, que son, por ejemplo, algunas otras pruebas que podemos hacer antes de la semana 13, que son prácticamente los mismos criterios que se utilizan para la diabetes de toda la vida de todas las personas. Pero pues aquí lo importante es que son para diabetes pregestacional, se hacen antes de la 13 semana de gestación. Entonces es glucosa en ayuno más de 126, que es la que yo te enseñé antes, porque es la forma más fácil. Pero también puede ser una glucosa al azar de más de 200, una glucosilada de más de 6,5 y una curva de tolerancia a las 2 horas de 75 gramos mayor de 200. Estos pues son los de toda la vida. Los de toda la vida. Solo acuérdate que si tiene alguno de estos antes de la semana 13 es pregestacional. Y ahora sí vamos con el tratamiento. Aquí tenemos las metas del tratamiento. Glucosa en ayuno, si es pregestacional, es más rigurosa, debe de ser de menos de 90. Si es gestacional, puede ser menor de 95. Cuando hacemos curva de tolerancia a la hora, bueno, sí, o postprandial después de comer, a la hora debe de ser en la pre de menos de 130 a 140 y en la gestacional menos de 140. A las 2 horas debe ser menos de 120, la hemoglobina glucosilada menos de 6, esto para las dos, y la glucosa nocturna menos de 60 miligramos sobre decilitro. Que si te tienes que aprender estos valores, probablemente sí. Ya sé que son muchos numeritos, pero es que de verdad todo esto las niñas lo pusieron en sus diapos. O sea, ay, no, me chocan. Pero bueno, esto es importante, es importante. Y luego, crecimiento fetal. Ah, ya. Cuando hay crecimiento fetal diagnosticado por ultrasonido que es mayor del percentil 90, hay que ser más estrictos con los objetivos. Aquí, la glucosa en ayuno debe de ser de menos de 80 miligramos sobre decilitro y la postprandial a la hora menos de 110. O sea, 10 menos de lo que debería de ser. Ah, bueno, si hablamos de estas, sí son 20 menos 10 y 20 menos. Y ya. Luego, automonitoreo. Hay que indicarle a la paciente que se debe hacer glucometría capilar. La GPC nos dice que son al menos mínimo 3 veces por día, una en ayuno y una postprandial a la hora y una a las 2 horas.
y nos pone algunas tablas, así como algunos formatos que le podemos dar a la embarazada, dependiendo de qué factores de riesgo tiene, de qué resultados ha tenido, pero son un chorro y de todo esto pues se resume en esto de aquí. Luego, si la paciente ya tiene diabetes, tenía antecedentes de diabetes mellitus 1, tenemos que, aparte de estas, pedirle que se tome una glucosa antes de dormir y una glucosa nocturna aproximadamente de las 2 a las 4 a.m. Ahora vamos con el tratamiento nutricional o la terapia nutricional. Y aquí esta es la piedra angular del tratamiento de la diabetes gestacional, porque el 90% de las pacientes controlan únicamente con dieta y ejercicio. Debe de ser pues una dieta certificada por un nutriólogo. Hay que evitar los ayunos de más de 4 horas. Debe ser fraccionada. Más cuando está en tratamiento, por ejemplo, con insulina. Debe de hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. Del 40 al 45% de su dieta deben de ser calorías y del 20 al 25 proteínas. Pero esto no lo veo muy importante. Solamente esto sí, que el 90% controlan con dieta y ejercicio. 90%, o sea, casi todas controlan con dieta y ejercicio. Y ahora, si se viene lo chido, que es que si no se logran las metas de las que hablamos antes en 2 semanas, ya tenemos que pasar al tratamiento farmacológico. Y este es, número uno y primera elección, la metformina para diabetes gestacional, porque si ya tiene diabetes pregestacional, pues ya de nada le va a hacer la metformina. Entonces, esta es para diabetes gestacional, que la desarrolló en el embarazo. ¿Cuáles son aquellas candidatas? Pues que tenga a lo mejor SOP, que tenga falla del tratamiento nutricional y que siga teniendo una glucosa en ayuno, bueno, una glucosa en ayuno menos de 110 miligramos sobre cilitro. O sea, si está muy disparada, a lo mejor ya ni nos sirve la metformina. Si tiene un IMC más de 35, porque acuérdate que la metformina nos ayuda a disminuir el peso, que no tenga historia de diabetes gestacional, porque igual si ya tuvo diabetes, pues ni cosquillas le va a hacer la metformina. Y que tenga más de 25 semanas de gestación al diagnóstico de la diabetes gestacional. La dosis es de 500 miligramos en 1 a 3 tomas cada día, junto con alimento, porque un efecto adverso de la metformina es que causa muchas náuseas. Entonces, para asegurar que la paciente se lo tome, hay que decirle que lo tome con el alimento más fuerte de cada comida. Y la dosis máxima es de 2000 miligramos. Y pues su mecanismo de acción es que es sensibilizador de la insulina. O sea, hace más sensibles los receptores de la insulina. Y ahora sí, el tratamiento con insulina em, la vamos a indicar en diabetes pregestacional y en casos avanzados. O sea, que tengan sus valores, por ejemplo, muy disparados o que ya tengan antecedentes de diabetes gestacional en otros embarazos. Y si te preguntan, el tratamiento de elección, porque así lo encontré, el tratamiento de elección es la insulina, pero el tratamiento de primera elección, o sea, con que el tratamiento inicial, es que así lo dijo la doctora, el de primera elección, pero yo lo diría como más como el tratamiento inicial es la metformina, porque la elección es la insulina. Y consiste en dar una combinación de insulinas ultra rápidas como la Lispro y la Aspart con la intermedia, que es la NPH. La dosis es de 0,2 unidades por kilo al día. Entonces, tenemos que hacer aquí la cuenta. 0,2 por sus kilogramos. Y eso nos va a dar una dosis total. Esa dosis total la vamos a dividir 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche o en la tarde. Esto seguramente va a preguntar, por eso puse esta estrellita. Entonces, de la dosis total, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la tarde. Después, vamos a dividir esa dosis matutina, dando 1 tercio de la rápida, de la ultra rápida, y 2 tercios de la NPH, y se la va a tomar como 30 minutos antes de desayunar. Luego, el tercer paso es dividir la dosis vespertina, medios y medios. Medio de ultra rápida, medio de NPH. Y también se lo va a tomar 30 minutos antes de la cena. Entonces, quedan 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. En la mañana es de 1 a 2, 1 a 2, uno de ultra rápida, 2 de NPH y en la tarde es medio y medio.
y tenemos que ir ajustando la dosis según vaya cambiando su peso. Podemos subirle 2 a 4 unidades a la dosis total que ya tenía, o sea, 0,5 por su peso, o podemos ir subiendo de 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo al día. O sea, tenemos que volver a hacer la cuenta. Y ahora sí, finalización del embarazo. Pues el parto se puede optar por él después de la 38 semana de gestación y se hace por inducto conducción, ¿no? Ya después de la 38 ya es suficiente, ya lo debe estar informadito, ya se lo vamos a sacar para ver si se le revierte la diabetes. Y luego cesárea en caso de que tenga macrosomía y siempre durante el trabajo de parto hay que monitorizar la glucosa. Y luego complicaciones, pues las vamos a dividir como maternas y fetales. Maternas, la mnemotecnia es pancito duro. Uro no cuenta porque uro es una clase que no contó, entonces duro. No sé qué estoy diciendo. Bueno, P es de preeclampsia sobreañadida, A de atonía gestacional. Ah, perdón, A de atonía y es más común en la diabetes gestacional. Y esta es la complicación más común. N de nefropatía o retinopatía, que se da más en la pregestacional, porque, ¿por qué? Pues porque la nefropatía y la retinopatía son como que alteraciones ya más crónicas de la diabetes. Entonces, para que le cause estas complicaciones ya debe de haberla traído de bastante tiempo. También la cetoacidosis pasa lo mismo, o sea, como que es una complicación muy grave ya de algo muy crónico, entonces es más relacionada a pregestacional. Otra, pues pueden ser infecciones, precisamente como hay glucosuria, favorece infecciones, trauma del parto, porque son bebés a veces muy grandotes que van a lastimar, porque hacen DCP, desproporción cefalopélvica y distocia de hombros. Y, y ya. Ah, pues sí, una desde esta y una desde esta. Y luego las fetales es hard map, como mapa duro, no sé qué es eso, mapa duro, hard map. Y todas llevan dos letras, en todas se repiten dos letras menos en la R y en la A, pero todas las demás sí son dobles. Entonces, H hipoglucemia, porque como te dije, el feto se adapta a estar en un ambiente muy hiperglucémico. Entonces empieza a producir más insulina, pero cuando cortan el cordón, pues ya no tiene que insulina, digo, ¿qué glucosa estar insulinando? Ya no tiene glucosa para insulinar y entonces cae en hipoglucemia. Y después H de hiperbilirrubinemia y policitemia, que van relacionadas, porque como te dije, a veces el feto, por los trombos que se pueden hacer en la placenta, puede estar hipóxico, le lleva policitemia, se hacen trombos y hay hiperbilirrubinemia. También puede haber restricción del crecimiento intrauterino, principalmente cuando es pregestacional, porque, como te dije, los trombos se hacen por el daño endotelial y también pues, está más relacionado con que sea algo más crónico, que haya más daño endotelial. Puede haber disminución del desarrollo cognitivo, también más relacionado a la pregestacional. Diabetes hereditaria, o sea, es un factor de riesgo ser hijo de una madre diabética para tener diabetes mellitus de tipo 2. Y macrosomía, esta es cuando es más gestacional, porque aquí el bebé ahí anda, come ácidos grasos, aminoácidos, etcétera. Otra es la miocardiopatía hipertrófica del tabique, que también se relaciona con la hipoxia que sufre, entonces es por algo más crónico, es pregestacional. Otro puede ser aborto espontáneo, también más pregestacional, polidramios, y este está más como a lo gestacional. Y el prematuro, y estos van relacionados porque, pues acuérdate que uno de los síntomas de la diabetes es la poliuria. Entonces el bebé va a estar haciendo mucha pipí. ¿Y de dónde sale el líquido amniótico? De la pipí. Entonces va a tener polidramias. Ahora, esa distensión de las membranas puede llevar a rotura y por lo tanto un nacimiento prematuro. Entonces, por eso estas van relacionadas. Y bueno, esto no tiene nada que ver, pero lo quise incluir porque en el caso clínico que nos dio la doctora ese día de diabetes gestacional, nos preguntó qué grado de anemia tenía la paciente según la OMS. Entonces aquí te los decidí poner porque pues no entra como que en ningún tema, creo. Así que te los puse y pues se divide en 4 grados.
Uno va de 10 a 13 y es leve. El 2 va de 9,9 a 8 y es moderada. La 3 va de 7,9 a 6 y la 4 va de menos de 6. Y estas dos ya son graves. Pues prácticamente creo que 13 como el número del diablo y te bajas uno. Luego te pasas al número inmediato y te bajas uno. Te pasas al número inmediato y te bajas uno. Espero que me hayas entendido. Pues ojalá que te vaya bien en tu vida. Adiós.